Si nos escuchan. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, problemas técnicos, como suele ocurrir. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Estamos junto con Eugenia para presentarles las novedades que tenemos en WordPress Plus, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos por estar aquí, por acompañarnos como siempre, y vamos a dar inicio, ¿sí? Tenemos algunas sorpresitas para ustedes, para los que nos están acompañando en este webinar en vivo. Así que les pido que se queden hasta el final, así no se pierden esa sorpresa que tenemos preparada para ustedes, ¿sí? Y por supuesto, esto luego va a quedar subido para que lo puedan revisar cuando quieran, ¿sí? Y también vamos a tener un espacio de preguntas al final, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat y después intentaremos ir respondiendo todas las preguntas. Bien, así que sin más introducción vamos a comenzar, a dar inicio. Bien, ustedes ya nos conocen, ya la mayoría de ustedes utilizan WordPress Plus hace muchos años y ya saben que, como siempre, nuestro objetivo, ¿sí?, desde hace 16 años es potenciar la experiencia de trabajo en GeneXus y permitirles acelerar el trabajo en GeneXus, los desarrollos, y generar mayor productividad, que puedan trabajar con una flexibilidad increíble y que además puedan generar aplicaciones con excelente experiencia de usuario, ¿sí? Nosotros en WordPress Plus trabajamos muy fuerte para que seamos la plataforma que los acompañe a ustedes en sus desarrollos GeneXus, ¿sí?, y los permita potenciar aún más el trabajo. Y esta nueva versión, por supuesto, sigue esta misma filosofía y esta misma línea que hemos venido siguiendo hace tantos años. Hoy en día WordPress Plus es la plataforma líder en la comunidad GeneXus que, como les decía anteriormente, tiene como objetivo ayudarlos a ustedes a aumentar su productividad, ¿sí?, y a generar aplicaciones multi-experiencia con la usabilidad, la seguridad y la potencia que hoy en día las aplicaciones y los negocios exigen. Y todo esto en tiempo récord para que ustedes se puedan focalizar en lo que realmente importa, que es el negocio y simplificar la vida de sus usuarios finales. WordPress Plus se comercializa en más de 35 países, tenemos una gran comunidad alrededor del mundo, ustedes que son la razón de todas estas novedades, de estas innovaciones que hacemos en cada versión, y esta es una comunidad de la cual estamos muy orgullosos, ¿sí?, y que siempre nos acompaña y que pensamos esta versión especialmente en función de las ideas y sugerencias que ustedes nos han hecho llegar en los últimos meses. Y WordPress Plus, como les decía antes, es la plataforma líder en la comunidad GeneXus, es la utilizada por el propio equipo de GeneXus para hacer sus desarrollos como Globant Enterprise AI, ¿sí?, y es la elegida por un montón de empresas y desarrolladoras alrededor del mundo para aumentar su productividad en el día a día. Así que nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta gran comunidad. Y cada vez que pensamos una nueva versión, cada vez que pensamos un nuevo upgrade, siempre buscamos darles estos 3 pilares que para nosotros son fundamentales. Experiencias que realmente sean asombrosas, que sean cada vez más atractivas. Experiencia de desarrollo también más productiva. Pensamos muchísimo en ustedes, en los equipos de desarrollo que día a día están muchas horas al día trabajando con GeneXus, desarrollando, y queremos que la vida de ustedes, ¿sí?, la experiencia de desarrollo sea cada vez más productiva, más sencilla. Y por supuesto buscamos siempre dar un plus de automatización y de productividad. Así que esta nueva versión también trabaja sobre estos 3 pilares para ir logrando realmente este aumento de productividad del que les hablaba antes. Y estos son un poco los puntos que vamos a cubrir en este webinar. Primero vamos a estar conversando sobre el nuevo pattern que hemos desarrollado para trabajar en Angular, ¿sí? Allí
Eugenia les va a estar contando todas las novedades. Luego vamos a estar conversando sobre el nuevo Design System, Arno. También vamos a hablar de algunas herramientas que incluimos para que puedan comenzar a utilizar WordPress Plus de forma mucho más rápida. También vamos a hablar de un cambio que hemos hecho en el modelo comercial para dar más flexibilidad a nuestros usuarios y también sobre una muy linda novedad y muy pedida por ustedes, que es nuestra nueva certificación senior, ¿sí? Así que ya nos metemos directamente en el contenido. Le doy la palabra a Eugenia, la verdadera protagonista de este webinar, para que les cuente todo sobre Angular. Bueno, muchas gracias, Sofi. Bueno, comenzamos entonces. Les queríamos comentar que a partir de WordPress Plus 16 van a poder generar aplicaciones Angular con WordPress Plus de manera mucho más simple, más intuitiva y con mayor productividad. Somos el primer pattern y único de la comunidad GeneXus que les permitimos generar les ayudamos a generar este tipo de aplicaciones. Pero para ir un poquito a entender qué particularidad tienen las aplicaciones Angular, acá vemos una timeline con la evolución de lo que fueron los desarrollos web. Comenzamos primero con los desarrollos web tradicionales, luego se incorporó Ajax, luego las Single Page Applications para llegar a las Progressive Web Applications. GeneXus fue acompañando toda esta evolución y es por eso que introdujo lo que fue el generador Angular de GeneXus, ¿sí? Los generadores, Angular es un tipo de aplicaciones de single page en donde cuando cambia el estado de la aplicación no se recarga toda la página, sino solo lo mínimo necesario, ¿sí? Lo que recarga es el modelo de objetos del documento, el DOM, y lo que hace es tiene un detector de cambios de estado, más específicamente, y le avisa al DOM que se modificó el estado, y este DOM solo se modifica lo mínimo necesario. Entonces eso hace que se recargue solo un componente o los componentes necesarios de la aplicación, pero no toda la página, ¿sí? La arquitectura de las aplicaciones Angular es en 3 capas, ¿sí? Tenemos por un lado el backend, es el servidor, en donde están la lógica de negocios, los servicios que vamos a exponer y la conexión a la base de datos. Y luego tenemos el lado del cliente, el frontend, que tenemos lo que es la capa de usuario, la interfaz de usuario, tenemos el estado, ahí donde se maneja el estado de la aplicación, y el conector a el servidor, ¿sí? Cuando generamos aplicaciones Angular con GeneXus, el backend puede ser Java o puede ser .NET, y el frontend, por supuesto, va a ser Angular, ¿sí? También hay una gran diferencia, no es lo mismo trabajar con aplicaciones web tradicionales en GeneXus que trabajar con aplicaciones Angular, porque la primera gran diferencia es que se trabaja con el objeto panel en lugar del objeto web panel. Y esto conlleva que, por un lado, el layout va a ser diferente, los controles que tengo disponibles son diferentes, pero también los eventos son diferentes, porque tengo eventos asociados al cliente, por ejemplo el Client Start, que es un evento nuevo propio del panel, y tengo eventos asociados al servidor. Y en los eventos asociados al cliente me voy a comunicar con el servidor a través de servicios REST que van a ser expuestos, ¿sí? También, a su vez, GeneXus tiene sus propias limitaciones y tiene funcionalidades específicas a este tipo de objetos. Por eso es que generar aplicaciones web es diferente a generar aplicaciones Angular en GeneXus, mismo en GeneXus. La buena noticia es que WordPress le va a ayudar mucho en achicar, en acelerar lo que es la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Primero, porque les vamos a proveer design systems que son pixel perfect, es decir, que van a estar bien detallados. Segundo, que tenemos una experiencia de usuario unificada a nuestras diferentes plataformas. Luego también les vamos a proveer templates, componentes y user controls disponibilizados para ustedes. Funcionalidades prontas para su uso, que simplemente activarlas. Y por último, la automatización de la que Sofía hablaba al inicio, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, simplemente ejecutando el Design System Wizard, van a elegir un diseño, van a elegir el color, si quieren o no seguridad, y en cuestión de pocos clics ya van a tener una aplicación funcionando y con un diseño adaptado a las nuevas tendencias para ustedes muy rápidamente. Luego
el entorno de trabajo es unificado. O sea, si ustedes están trabajando para Native Mobile, para Web o para Angular, con WordPress Plus va a ser muy similar, va a ser el mismo IDE con su preview en tiempo real, que realmente les ayuda para cuando están armando cada una de sus pantallas. O sea, van a elegir un template y luego van a trabajar de la misma forma que vienen trabajando hasta ahora. O sea que están familiarizados con ello. Luego, como les decía antes, les proveemos un set de templates para que no tengan que arrancar de cero cada una de sus pantallas, ¿sí? Y componentes para lo mismo. Tenemos templates de listados, de edición de datos, de visualización y demás. Por supuesto que ustedes pueden crear sus propios templates y sus propios componentes para, a medida que van viendo patrones dentro de su aplicación. También desarrollamos user controls propios para Angular de varias de nuestras funcionalidades que teníamos en web. Por ejemplo, el Extended Combo, Extended Digest, que es una funcionalidad muy utilizada por nuestra comunidad. Ya la disponibilizamos en Angular, también el menú para que tengan una aplicación ya completa con pocos clics, y así sucesivamente fuimos agregando varios user controls. Luego, así como en web ustedes ya están acostumbrados a que prenden y apagan funcionalidades simplemente con propiedades, bueno, esto mismo lo van a poder hacer en Angular. Por ejemplo, los filtros, hacer filtros es manera muy sencilla, y eso tiene impacto en lo que es la pantalla y tiene impacto también en el comportamiento. Si yo elijo un listado, un template de listado, y le agrego, por ejemplo, la edición, el data, ya me va a agregar todo el comportamiento para ir a editarlo, confirmar los datos, guardarlos en la base de datos. Todo eso me lo va a hacer de manera automática. Los autolinks, los extended combo automáticos en las llaves foráneas, y así sucesivamente tenemos un montón de funcionalidades prontas para su uso en Angular. Angular va a tener, así como las demás plataformas como Web y Native Mobile, tenemos su propio setting en donde ustedes definen las propiedades por defecto, de cómo van a lucir las acciones, y acá es donde ustedes también editan y crean los templates y los componentes, ¿sí? O sea que acá esto van a trabajar de la misma forma también. Bueno, como hablaba de los templates, y acá ustedes los editan y demás, también tienen la potencia de la funcionalidad de los templates. Esto es que si yo hago modificaciones del template, puedo impactar los cambios en las instancias de los objetos ya creados, y también la posibilidad de agregar comportamiento, de agregar código, ya sea globalmente a todas mis pantallas o solamente a cierto template. Pero tienen también esa potencia que es súper importante para poder automatizar todo lo automatizable. Bueno, estamos trabajando en lo que es la completitud del generador Angular de WordPress Plus. Fuimos agregando muchas funcionalidades, todo lo que vieron hasta ahora ya está disponible, pero vamos a continuar en los próximos meses trabajando para que todo lo que pueden hacer en web también lo puedan hacer en Angular, ¿sí? En particular, en estos momentos estamos priorizando, vamos a estar trabajando con los Wizard Web Panels, los Wizard Panels en este caso, para proveerles eso, que es una funcionalidad que también es muy adoptada por nuestra comunidad, y también en poder permitirles migrar instancias web a Angular si así lo necesitaran, ¿sí? Aquí le vamos a pedir a ustedes, quienes usan WordPress Plus, que nos digan cuáles son las funcionalidades que ustedes priorizarían o necesitarían antes para hacer aplicaciones Angular, o que les ven más importancia, porque podríamos con esto modificar nuestro roadmap, pero va en línea de ir generando la completitud de todo el generador y que tenga todas las mismas funcionalidades que en web. Bueno, ahora las dejo con Sofi para que puedan continuar contándoles acerca de las novedades. Buenísimo, muchas gracias Eugenia, creo que son novedades súper buenas para toda la comunidad. Sabemos que muchos de ustedes estaban deseosos de trabajar en Angular y que realmente estaban esperando porque WordPress Plus tuviera todas estas capacidades, así que bueno, ya la espera terminó, pueden empezar a usarlo, y como les decía Eugenia, es súper importante para nosotros que nos ayuden a priorizar en qué vamos a seguir trabajando en este sentido, así que bienvenidas todas sus sugerencias. Y bueno, seguimos con el resto del contenido, ¿sí? Otra de las novedades de esta versión es un nuevo Design System. Ustedes saben que en WordPress Plus tenemos más de 25 Design Systems disponibles, todos ellos, como decía Eugenia, pixel perfect, es decir, pensados hasta el más mínimo detalle para que
cumplan las necesidades de experiencia de usuario, usabilidad que hoy en día las aplicaciones necesitan. Y bueno, a esa gran familia de Design Systems se le suma Arno, ¿sí? Un nuevo Design System bien distinto para que puedan tener nuevas opciones para construir sus pantallas, ¿sí? Sus aplicaciones. Este diseño está disponible ya en la versión 16 para quien quiera utilizarlo, y si quieren mirar un poquito más en detalle este diseño ya está en nuestro sitio de Examples, examples.wordixplus.com. Allí ustedes saben que pueden entrar y ver distintas aplicaciones con todos nuestros diseños, nuestros templates, nuestras funcionalidades. Si quieren entrar y mirar un poquito cómo es este diseño, ya está disponible allí para que lo puedan mirar y jugar con él en tiempo de ejecución. Así que bueno, le damos la bienvenida a Arno, a la familia de Design Systems de WordPress. Y otra funcionalidad, sí, que muchos de ustedes nos venían pidiendo es la posibilidad de poder migrar fácilmente desde otros patrones, ¿sí? En WordPress tenemos hace muchísimos años la posibilidad de migrar fácilmente desde el WordWith de GeneXus, el default de GeneXus, a WordPress. Eso es algo que ya está hace muchas versiones, pero ahora hemos sumado la posibilidad de que puedan migrar desde otros patterns, ¿sí? Desde PXTools, desde Ignia, desde K2B Tools. Entonces, si tienen aplicaciones construidas con estos patrones y quieren convertirlas a WordPress, están estas opciones para que ustedes lo puedan hacer y convertir esas instancias de forma más automática y acelerar el trabajo. ¿Sí? Así que buscamos, como siempre, facilitarles la adopción de WordPress y que todos sus proyectos y todas sus KBs puedan aprovechar todas estas funcionalidades que les estamos mostrando. Y bueno, también les queremos comentar sobre un nuevo modelo comercial que hemos incluido. Este nuevo modelo comercial surge de muchas conversaciones con ustedes, con nuestra comunidad, con nuestros partners, buscando simplificar la forma en la que pueden usar WordPress, ¿sí? Como ustedes saben, hasta las versiones anteriores, WordPress se comercializaba con diferentes productos separados en función de la necesidad puntual que ese producto resolvía, ¿bien? Pero sabíamos que esto no era la forma más flexible, más sencilla de adoptar el producto, y por eso, a partir de todas estas conversaciones con ustedes, hemos adoptado un nuevo modelo comercial, ¿sí? A partir de ahora comenzamos a comercializar WordPress como una única plataforma, ¿sí? Ya no tenemos los productos de forma separada, es una plataforma unificada con diferentes niveles de acceso, ¿sí? Para que ustedes puedan elegir qué nivel utilizar en función de las necesidades puntuales que tienen ustedes en los proyectos, ¿sí? Esto busca darles mayor flexibilidad a la hora de empezar a utilizar WordPress. Los planes que tenemos son 4, ¿sí? Hemos propuesto 4 planes. Un plan starter, free, gratuito, para que puedan empezar a trabajar, similar a la trial que hoy en día ya teníamos. Y luego 3 planes de pago con acceso a distintas características. El plan estándar, sí, que les permite trabajar con todo lo que es el desarrollo de aplicaciones web, con todos los design systems, con un montón de potencia que ustedes ya conocen y que ya usan en WordPress. Luego tenemos el plan Pro, ¿sí? Con acceso a algunas funcionalidades exclusivas como el módulo de WordPress AI y la auditoría a nivel de base de datos. Y luego tenemos el plan Premium, que les permite desbloquear funcionalidades todavía más avanzadas como el Pattern y Design System para Angular, por ejemplo, como todo lo que es el trabajo con Native Mobile, la generación de aplicaciones en 3 capas, todo lo que es el agregado de BI, de inteligencia de negocio y otras funcionalidades. Así que ahora tenemos estas tres capas, ¿sí? En lugar de productos por separado que cada uno requería su propio licenciamiento. La buena noticia de esto, ¿sí? Es que además de toda esta flexibilidad que les damos y la simplificación que esto genera, es que para ustedes, para los que ya usan WordPress y ya tienen licencias de WordPress, no cambia prácticamente nada, ¿sí? Solo en algunos pequeños casos pueden llegar a haber algunos cambios que los iremos conversando con ustedes y buscaremos siempre, ¿sí? Es como ha sido siempre nuestra premisa en WordPress,
favorecer a nuestra comunidad y darle todas las oportunidades para que puedan aprovechar todas las funcionalidades de WordPress Plus de la forma más sencilla posible. Y también, como valoramos muchísimo su preferencia y su confianza desde hace tantos años, buscaremos estrategias para que puedan incorporar los últimos recursos y las nuevas novedades y las nuevas funcionalidades de la forma más sencilla posible, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden contactarse con su distribuidor o me pueden escribir a mí y vamos a acompañarlos en este proceso, pero quédense tranquilos que no van a tener que hacer nada. En la gran mayoría de los casos todo va a seguir funcionando de la misma forma que lo hacían hasta ahora, ¿sí? Esto no tiene ningún impacto directo en las KBs o el licenciamiento que ustedes tenían hasta ahora. Así que bueno, es simplemente una muy buena noticia que surge, como les decíamos, de escuchar a ustedes, de escucharlos, de entender la necesidad de flexibilidad que tenían en muchos de sus proyectos, en muchos de sus desarrollos, y buscamos acompasar esas necesidades de flexibilidad que hoy en día los negocios en este mercado tan dinámico y en este mundo tan cambiante exigen. Y por último, otra de las grandes novedades, ¿sí?, que tenemos para contarles es que hemos incorporado una nueva certificación. Ustedes saben que desde hace ya varios años en WordPress Plus tenemos toda una serie de cursos que lo que buscan es potenciar su desarrollo, buscan facilitar la adopción de las nuevas funcionalidades. En este sentido ya teníamos nuestro curso Core, ¿sí?, con certificación Analista WordPress Plus Core. Teníamos también el curso de especialista UX. También estaba el taller del módulo de WordPress Plus AI. Y ahora se suma algo muy pedido por ustedes, que es la certificación WordPress Plus Senior, ¿sí? Si ustedes ya tienen la certificación WordPress Plus Core, pueden anotarse a cualquiera de nuestros cursos WordPress Plus Senior y obtener esta certificación. Obviamente rendir el examen y salvarlo, pero una vez que lo hacen, obtienen nuestra certificación Senior, ¿sí? Esto es un paso más que damos para buscar aumentar la productividad de los equipos y que puedan conocer al detalle todas las últimas funcionalidades. Y dicho sea de paso, aquí tengo la agenda de los próximos talleres. Ya tenemos marcada la próxima fecha de la certificación Senior, que es en octubre. Allí, bueno, pueden entrar a nuestro sitio y ver el temario de esta certificación, pero incluye, ya les hago un pequeño spoiler, toda lo que es el Pattern y Design System para Angular. Incluye también el módulo de notificaciones y otros módulos un poco más avanzados que no estaban incluidos en el curso Core. Ahora los van a poder ver en el curso Senior. Y como pueden ver aquí en la agenda, tenemos ahora en septiembre, en las próximas semanas, una instancia de curso Core, ¿sí? Si alguien todavía no tiene la certificación Core, puede tomar este curso en septiembre y sumarse inmediatamente en octubre al curso Senior. Y luego, por supuesto, en noviembre tenemos nuestro workshop de WordPress Plus AI. Es, si no me equivoco, el tercero o cuarto que hacemos en el año. Es un taller que ha tenido mucho éxito en la comunidad, que siempre tenemos cupos agotados, así que si están interesados en conocer todas las novedades de nuestro módulo WordPress Plus AI, también los invito a ese curso. Y para que todos puedan participar de nuestros talleres y también en agradecimiento por acompañarnos ahora en vivo en este webinar, los invito a que escaneen este QR. Allí van a tener que completar un formulario muy cortito y quienes los completen van a recibir un descuento bien interesante para que lo puedan usar en cualquiera de estos cursos que se vienen en los próximos meses, ¿sí? Así que si quieren aprovechar y ya tomar la certificación Senior, si ya tienen la Core o quieren empezar a tomar la Core para luego dar la Senior o directamente quieren hacer el curso de IA, bueno, aprovechen ahora. Estoy hablando un poquito para que les dé tiempo de escanear el QR. Escaneen el QR, completen el formulario, es muy rapidito. Les va a llegar un mail con el descuento, ¿sí? Y la posibilidad de anotarse en alguno de nuestros próximos cursos. Sí, es un regalo que queremos hacerles especialmente a quienes están en vivo mirando este webinar, ¿sí?
Así que bueno, va a estar disponible el formulario solo por la duración del webinar. Así que no se olviden de completarlo si quieren acceder al descuento. ¿Sí? También en el chat, allí el equipo que está contestando algunas dudas en el chat y presente allí está colocando el link por si les queda más cómodo, lo obtienen de ahí directamente. ¿Bien? Bueno, y también por supuesto queremos que se bajen WordPress 16, la empiecen a usar, la empiecen a probar y nos hagan llegar todas sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios. Ustedes saben que para nosotros es súper importante entender en qué están trabajando, qué están haciendo con WordPress, qué problemas están resolviendo. Tenemos en nuestra web, en nuestro Developer Center, la posibilidad de que ustedes ingresen sugerencias. Es una buena forma en la que si quieren hacernos llegar su feedback lo pueden hacer por allí, si no también nos pueden mandar por mail, nos pueden escribir, tanto Eugenia como a mí o al resto del equipo. Estamos súper a disposición para entender qué les pareció esta versión, qué les gustaría que incluyéramos en las próximas versiones. Así que todas sus ideas son súper bienvenidas y siempre son fundamentales en la evolución de WordPress. ¿Sí? Nuestra plataforma va evolucionando para acompañar las necesidades de ustedes. ¿Sí? Esta nueva versión surge directamente de escuchar qué es lo que ustedes estaban necesitando y esta es una filosofía que tenemos hace muchos años y bueno, queremos que nos ayuden también a pensar las próximas versiones. ¿Sí? Siempre evolucionamos, por supuesto, con las sugerencias de ustedes, siguiendo la propia evolución de GeneXus y obviamente gracias a todo nuestro equipo de innovación y desarrollo. Aquí está Eugenia, una de las Product Managers que lidera el equipo. Bueno, es siempre súper importante entender cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo y sobre todo qué es lo que ustedes están necesitando. Y en este contexto, en este sentido, no puedo evitar mencionar GeneXus Next. Sé que quizás muchos de ustedes se lo están preguntando. Para GeneXus Next, por supuesto que estamos trabajando. De hecho, fuimos la primera plataforma en estar disponibles para GeneXus Next. Ya hay una versión que ustedes pueden bajar, pueden probar, pueden empezar a utilizar. Pueden aprovechar mucha de la potencia de WordPress en GeneXus Next y estamos trabajando para en breves y en pocas semanas seguir dándoles novedades en este sentido. ¿Sí? Así que si ya están trabajando con GeneXus Next, están haciendo pruebas, están haciendo un pequeño desarrollo allí, ya se están metiendo en el mundo GeneXus Next, realmente los invitamos a que lo hagan con WordPress. Por ahora lo pueden hacer de forma 100% gratuita, simplemente sigan los pasos que están en la documentación, que pueden acceder allí escaneando el QR y lo pueden hacer de forma gratuita. Pueden empezar a probar y pueden tener también la potencia de WordPress en GeneXus Next. ¿Sí? Así que no queríamos dejar de mencionar esto porque sé que es un tema que en la comunidad estamos todos muy, muy pendientes, así que bueno, obviamente también pueden usar WordPress en GeneXus Next. Y también como parte de la evolución de WordPress, seguiremos trabajando en todo lo que es nuestro módulo de inteligencia artificial. En los próximos upgrades de WordPress 16 vamos a incluir nuevas funcionalidades en este sentido, así que por supuesto todo lo que es inteligencia artificial sigue siendo otra línea de trabajo muy fuerte para nosotros y en la que seguiremos haciendo especial hincapié en los próximos meses. Y por supuesto, como les decimos siempre, acompañando todas estas novedades a nivel técnico, siempre buscamos que haya un equipo detrás que no solo los sorprenda con las novedades y las nuevas versiones, sino que también los acompañe en todo el proceso de adopción. Es por eso que tenemos todos los meses cursos y capacitaciones con distintas certificaciones, como les comentábamos. Es por eso que hacemos este tipo de instancias, para estar cerca de ustedes y contarles todas las novedades. Hace muy poquito, hace menos de 2 semanas, Francisco, por ejemplo, nuestro support manager, estuvo haciendo una semi-anything para responder en vivo todas las dudas de ustedes. Y eso es lo que siempre buscamos, estar cerca, acompañarlos, ¿sí? Y por supuesto, si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo iniciar la adopción de WordPress 16, estamos a disposición, nuestro equipo de soporte los va a poder ayudar y acompañar en el proceso.
Bien, y bueno, esto es un poco el resumen de lo que es esta versión, ¿sí? Como les decía al inicio, les agradecemos por acompañarnos, por estar siempre junto a nosotros y por la confianza. En muchos casos estoy viendo allí los nombres en el chat desde hace muchos años, así que les agradecemos eso y los acompañamos a que sigan soñando con nosotros las próximas versiones de WordPress Plus. Muchas gracias. ¿Sí? Aquí están nuestros mails, si nos quieren escribir, nos quieren hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, estamos a disposición. Y ahora tenemos unos minutitos para responder las dudas que vayan apareciendo en el chat. Allí Enrique pregunta, ¿puedo migrar a esta versión directamente de la versión 15 a Play 4.3? Sí, no hay problema, pueden migrar sin problemas. Bien, allí me estoy yendo hacia preguntas que aparecieron más temprano. Allí alguien pregunta sobre el nuevo modelo comercial, dispersa el foco en demasiados productos, eso diluye el feedback. No, realmente, perdón que no sé tu nombre, me parece Molalex, no sé cuál es tu nombre. Es al contrario, el nuevo modelo comercial lo que busca precisamente es simplificar. Antes teníamos 5 productos, cada uno con sus propias características comerciales. Esto hacía que fuera más difícil la adopción de determinadas herramientas y con este nuevo modelo lo que hacemos es precisamente simplificar todo el proceso. Y darle foco a lo que realmente ustedes están utilizando o ustedes están necesitando en este momento. Exactamente. Sí, después si tienes alguna duda, quizás no estoy entendiendo bien la pregunta, pero si tienes alguna duda más concreta me escribes y lo vemos. Si voy a trabajar con Angular, ¿la idea es que toda la KB use esta estructura o también puedo incluir algún web panel? Sí, podrías tener Angular y web en simultáneo, o sea, son dos plataformas diferentes que tienen su setting, tienen sus objetos que van a generarse. Habría que ver si te amerita, si en tu caso, en tu requerimiento tendría sentido o te conviene hacer todo en una de las dos plataformas, pero eso a nivel técnico se podría. Bien, creo que la otra pregunta viene por el mismo lado. En la misma KB puedo tener ambos Design System Wizard for Web y for Angular. Sí, porque van a ser, o sea, para Angular vas a tener tus Design Systems y para Web otros independientes, o sea que sí. La respuesta es que podrías tener y son independientes y no se van a pisar, por decirlo de manera simple. Bien. Acá también preguntas, si me interesa trabajar solo con Angular, dejando de lado la IA y otras cosas, ¿igual tengo que comprar la licencia Premium? Sí, necesitas comprar la licencia Premium, ahí si quieres me puedes escribir y vemos la mejor forma para que de repente lo puedas probar o lo puedas acceder a esta licencia. Como les decía, estamos trabajando en importantes beneficios para nuestra comunidad actual, así que seguro encontramos la forma de que lo puedas empezar a utilizar. ¿Sí? Me escribes y con gusto lo vemos juntos. Allí Gabriel pregunta, ¿no explicaron redefine a Globant Event Block in a template? Eso es algo, es como una funcionalidad más detallada, más técnica, que es que si tenés un global event como global, digamos, por decirlo de alguna manera, y lo querés redefinir para un template específico, porque el código solo en ese template es diferente, le pones el mismo nombre a ese global event y lo va a tomar, y no es que no vas a tener los dos, sino que te lo va a pisar, a redefinir. Sería eso. Exacto. Allí en las release notes está todo detallado. Sí, en los release notes está la documentación. Sí, ahora no incluimos todas las funcionalidades, queríamos darles los titulares más importantes. Después allí Isidro tiene un comentario, sobre el equipo de soporte. Tomamos tu comentario, Isidro. Siempre trabajamos con mucho esfuerzo para brindarles una atención que sea excelente y lo más rápida posible. Tomamos tu comentario e intentaremos mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Después Josafa Enrique nos pregunta cuál es el nuevo valor de las licencias. Allí, Josafa, lo que te recomiendo es que consultes con tu distribuidor, ¿sí? Si ya tienes licencia de WordPress Plus, cualquiera de los distribuidores te va a poder pasar la información, y si no tienes licencia de WordPress Plus aún, me escribes y lo conversamos, yo te pongo en contacto con el distribuidor para que te pueda enviar la información. Después
Allí, bueno, saludos desde Río Cuarto, muchas gracias. ¿Cuándo actualizarán el template Arno con Angular Panel? No, en el ejemplo online son todas aplicaciones web. Tenemos pensado darles la posibilidad de también que en el ejemplo online puedan ver Angular, pero en este caso el diseño, el design system de Arno en Angular y web es muy similar, entonces ya pueden ver el design system en web. Sí tenemos pensado agregar el ejemplo en vivo, o sea, el ejemplo, la demo live de Angular, pero aún no lo hemos hecho. Bien. Allí Héctor pregunta, ¿funciona con los módulos de seguridad GAM y demás? Me imagino que se refiere a Angular. Sí, o sea, GAM lo prendés, vieron que en el Design System Wizard, si no vieron, elegían si querían con GAM o no, y tiene toda la funcionalidad, la potencia que nosotros le agregamos para las acciones, para atributos, seguridad a nivel de objetos, pero va a funcionar como siempre en web, que es asociado a la funcionalidad de GNexus de GAM, o sea que digamos trabajan de la misma forma que hoy trabajan en web con GAM, ¿sí? Buenísimo. Bien. Por ahora creo que no hay más preguntas. Voy a mirar un poquito hacia atrás si nos quedó algo sin responder. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos terminando por acá. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos. Estamos a disposición, ¿sí?, para responder cualquier duda que tengan. Están nuestros correos allí, pueden escribirle al equipo de soporte. Estamos a disposición, ¿sí?, para acompañarlos en el proceso. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.